Quiero darte la bienvenida a la siguiente clase del curso básico de Trading Institucional y en esta clase vamos a hablar sobre los módulos de giros. ¿Qué son los módulos de giros? Son cómo va a cambiar el movimiento del precio en cada extremo. Por ejemplo, tenemos en este caso un movimiento al alza. El precio llega a un punto máximo. Este punto de aquí es el punto mínimo o la zona clave. El clímax sucede cuando el retroceso llega prácticamente a la base del movimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos un movimiento alcista, tenemos este último mínimo válido y el clímax sucede cuando el retroceso llega prácticamente al extremo o al inicio del movimiento. Ahí se da un clímax. Este movimiento que llega prácticamente a la base, ahí sucede el clímax. Este es en el caso de un movimiento alcista. En el caso de un movimiento bajista, tenemos el movimiento a la baja, tenemos esta zona clave y el clímax sucede en este extremo cuando el retroceso llega prácticamente a la base del movimiento. Ese es un clímax. Luego tenemos una falla cuando tenemos este mínimo de aquí, este movimiento, tenemos este máximo, el precio retrocede y cuando intenta hacer un siguiente impulso para superar al máximo anterior, falla y no llega al máximo. Falla porque no llega a superar el máximo anterior y luego retrocede. Ese es en el caso de un movimiento alcista. Quiere decir que el mercado venía subiendo, tengo este mínimo válido y el mercado hace este retroceso, tengo este máximo de aquí, el mercado intenta subir, falla al querer superar al máximo anterior y luego cae. Ahí se da una falla, en estos puntos se da una falla aquí. Ese es en el caso de un movimiento alcista. En un movimiento a la baja, el mercado viene cayendo, tenemos este mínimo, este máximo anterior, el mercado hace su retroceso, luego intenta superar al mínimo anterior, falla y se regresa. Y aquí se crea la falla porque este máximo de aquí no supera al anterior. En ese caso tenemos una falla. Luego tenemos un doble techo o doble piso. En el caso de un movimiento alcista se da cuando crea dos niveles en los mismos puntos. Por ejemplo, el mercado viene subiendo. Tenemos este nivel que es el mínimo válido de esta tendencia alcista. El mercado hace un retroceso, tenemos este máximo. Al momento de querer impulsar, no supera el máximo anterior, se queda en el mismo nivel y retrocede. Cuando pasa eso, tenemos un doble techo. Caso contrario, cuando el mercado viene cayendo y tenemos este nivel máximo, el mercado retrocede, deja este mínimo y al querer hacer un nuevo impulso no supera el mínimo anterior, se queda en el mismo nivel y luego retrocede. Aquí tenemos un doble piso. Y por último, que para mí es el más fácil de poder identificar, y ahora te lo voy a decir por qué, es la trampa. ¿Por qué? Se da cuando tenemos un nivel máximo, tenemos ese nivel aquí, tenemos este mínimo válido, ¿ok? ¿Y qué sucede? El siguiente impulso supera al máximo anterior, pero rápidamente se regresa
y rompe el mínimo válido. O sea, se da en este caso de aquí. Viene subiendo, tengo este nivel, hace esto, tengo este máximo, viene, supera, hace una trampa y luego cae y supera ahora a este mínimo que se convierte en el válido. Esa es una trampa. Aquí se da la trampa. En el caso de un movimiento a la baja, el mercado viene cayendo. Tengo este nivel, este máximo, que es el último máximo de la caída de la tendencia a la baja. El mercado viene, retrocede. Ahora este es el último mínimo y hace una trampa, un nuevo impulso, pero rápidamente se regresa. En este punto de aquí ya tenemos la trampa y rompe el máximo válido. ¿Y por qué la trampa para mí es más fácil de identificar? Te voy a mostrar una herramienta que se llama divergencia. ¿Qué me muestra la divergencia? La divergencia me muestra un agotamiento del precio. Cuando el mercado está subiendo, yo voy a tener mi indicador de divergencia también creando nuevos niveles máximos. Pero ya cuando llega el precio a agotarse o a liquidarse, él va a crear un nuevo nivel máximo y así se va a ver en la gráfica un nuevo máximo más alto, pero el indicador me va a mostrar un nuevo máximo más bajo. Entonces, mientras que yo voy a tener esto en la gráfica, en el indicador voy a tener esto. ¿Cómo configuro el indicador? Me voy aquí a indicadores, yo ya lo tengo, escribo aquí el indicador de divergencia MACD o pongo MACD, ¿ok? Y aquí donde dice convergencia y divergencia de la media móvil, le voy a dar clic ahí, voy a eliminar este que ya tengo configurado, eliminarlo, y el indicador se te va a presentar de esta manera. Para que tú lo puedas configurar como yo lo tengo, nos vamos a ir a la tuerquita de aquí, a opciones de configuración. Vamos a quitar el histograma, vamos a quitar el MACD y nos vamos a quedar con la señal. Esta línea 0 también la vamos a quitar. La señal la puedes poner del color que quieras. Yo en este caso le voy a poner un color negro. Le voy a poner una línea un poco más gruesa que se note. Y entradas de datos. Aquí voy a dejar la longitud rápida en 12, la longitud lenta en 26, la fuente en cierre y la señal le voy a colocar el número 1. Así la voy a colocar. La señal de color negro. Ok. Y listo, eso sería todo. Ahora quiero que observes aquí. Quiero que veas cómo el precio, en este caso en el par euro-dólar, viene creando máximos cada vez más altos. Y aquí me va creando máximos cada vez más bajos. En este caso, este nivel de aquí, y este sería mi último mínimo válido. Esta subida sería mi último mínimo válido. Y vemos que aquí hace un último máximo y luego el mercado cae. Aquí vemos un máximo más alto, pero luego cae, supera el mínimo anterior, al mínimo válido. Aquí vemos un máximo más bajo y cae. Esta señal de divergencia me va a ayudar a poder identificar la trampa en el mercado. Recuerda estudiar, practicar y enfocarte. Nos vemos en la siguiente clase.